Hola hermanos de Barceló, feliz sábado, ¿cómo están? Deseo que anden bien, ¿sí? Allí junto con sus familias. Bueno, nosotros les contamos que por este lado, junto con Martín, con Lucía, gracias a Dios, nos encontramos muy bien, ¿sí? A pesar de toda esta situación que nos envuelve todo, gracias a Dios estamos gozando de salud, que es lo más importante en este momento, ¿sí? Por todo lo que estamos cruzando. Así que gracias a Dios estamos bien. Les deseo de corazón que, bueno, que ustedes también allí junto a su familia puedan encontrarse con salud, con trabajo, y que Dios los esté bendiciendo muchísimo, ¿sí? Les deseamos un feliz sábado a los tres desde acá, junto con Martín, con Lucía. Y bueno, para comenzar este tema, si les parece, vamos a hacer una oración, ¿sí? Vamos a comenzar este culto especial agradeciendo a Dios por las bendiciones y pidiéndole a Dios que nos acompañe en este momento. Querido Padre y Dios que estás en las alturas de los cielos, Señor, te agradecemos por este sábado que tú nos regalas. Queremos pedirte especialmente que tú nos puedas acompañar a cada uno de nosotros y que el mensaje, Señor, que tú tienes para darnos en esta mañana, que pueda llegar a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tus caminos y gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de ti cada día. Todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para comenzar con el tema de esta mañana, les voy comentando algo, unas cositas, ¿no? Este tema en realidad no es muy largo, sí es un tema corto dentro de todo, porque la historia la cual nosotros vamos a ver ahora es cortita, pero nos trae un gran mensaje, ¿sí? Por eso me gustó compartir esta historia con ustedes. Una historia que mayormente no se suele hablar o tocar esta historia, pero que realmente si uno se pone a pensar y a leerla, eh, pensando a ver qué es lo que Dios nos quiere transmitir, tiene un significado enorme, ¿sí? Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo número 1. El capítulo número 1 y vamos a leer Éxodo capítulo número 1, versículo 6 y versículo 7. Yo lo voy a leer desde acá desde mi Biblia y ustedes lo leen desde allí, desde la Biblia que tienen en la casa, ¿sí? Bueno, Éxodo capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Es impresionante, ¿no? Este versículo, porque en realidad allí el pueblo de Israel no estaba en su tierra, sino estaba en una tierra que era Egipto, ¿sí? Y en Egipto no era su tierra, diríamos, ¿verdad? Entonces estaban como en una tierra ajena, se podría decir. Y sin embargo así dice que Dios en esa tierra ajena, Dios los multiplicó y Dios los fructificó, ¿no? O sea, fueron muchísimos israelitas. A pesar de que habían muerto José, había muerto toda esa generación, la primera generación, ¿no? Que llegó allí a la tierra de Egipto, del pueblo de Israel, sin embargo, Dios lo siguió multiplicando al pueblo de Israel en esta tierra. Y dice dos características muy importantes en el versículo número 7. Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, ¿no? O sea que llegó un número de israelitas impresionante en ese lugar de Egipto. Y no solamente tuvo la característica de que se multiplicaron, sino que dice que llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo. Se podría llegar a decir que eran los más fuertes del lugar de allí de Egipto. Incluso el pueblo de Israel llegó a ser más fuerte que el mismo lugar que donde estaban, que era Egipto. Entonces, allí se crea un problema, ¿verdad? Porque en Egipto hay un pueblo que no es el suyo, hay un pueblo que es Israel, que son muchos y que además de que son muchísimos, es un pueblo fuerte y en extremo, dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es el problema que se crea? En Éxodo capítulo número 9 y 10, que vamos a leer, vamos a ver cuál es el problema que se crea allí. Capítulo número 1, el versículo 9 y 10. Dice, mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros, dice el rey de Egipto, ¿no? El rey de Egipto, inteligente, ve a esto como un problema. Tenemos un pueblo que no es Egipto, que es Israel, y es más numeroso y es más fuerte que nosotros.
le dice, ¿verdad? A sus consejeros. En el versículo 10 dice, ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Aquí el rey ve claramente un problema, ¿verdad? Dice, si el pueblo de Israel se sigue multiplicando, y si llega a unirse con alguno de nuestros enemigos, va a luchar contra nosotros y nos va a ganar. Y no solamente va a suceder eso, sino que el pueblo de Israel se va a ir de nuestra tierra. Y acá vemos cómo el rey era era, era consciente de que Israel en realidad había sumado y aportado muchísimo para el crecimiento de Egipto. Entonces, el rey de Egipto dice, a ver, si Israel se nos va, ese crecimiento que nosotros estamos teniendo como tierra, no lo vamos a tener si Israel se va, porque de Israel había muchas personas que aportaban muchísimo para el crecimiento de Egipto. Aportaban con sus pensamientos, sus ideas, ¿sí? Eran personas muy inteligentes, había en el pueblo de Israel que ayudaba a que Egipto creciera. Entonces el rey dice, no nos conviene que Israel se vaya de nuestra tierra. Entonces, como dice el versículo número 9, el versículo número 10, seamos sabios. O sea, ahí claramente muestra el versículo número 10 que el rey tenía que buscar ser sabio de cómo tratar a Israel e ir introduciéndola en una esclavitud, en cierta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no pensaba como Egipto, no tenía las mismas ideas, ni también, o sea, no tenía la misma religión que ellos, no compartían cosas con Egipto. Pero el rey, sabiéndolo bien a esto, entonces dijo, este pueblo de Israel es inteligente, ¿no? Entonces nosotros seamos sabios de cómo ir de a poquito, ¿verdad? Ir introduciéndolo en la esclavitud, ¿verdad? Que sean personas que nos sirvan, diríamos nosotros. Entonces llega ese momento donde en el versículo 11 aclara bien y dice, Éxodo capítulo número 1, versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que lo oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuantos más lo oprimían, tantos más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Es impresionante, ¿no? Porque acá vemos cómo el rey de Egipto fue sabio y de a poco fue introduciendo en una esclavitud tremenda al pueblo de Israel, ¿no? Pero fíjense de que en realidad creo yo que una de las cosas que más me sorprendió es cómo el primer plan que el rey de Egipto tenía se frustró, porque en el versículo número 12 dice, pero cuanto más lo oprimían, tantos más se multiplicaban y crecían. O sea que el primer plan del rey no funcionó. O sea, él quería que el pueblo de Israel comenzara a disminuir y el pueblo de Egipto comenzara a tener más integrantes. Pero pasaba todo lo contrario, o sea, mientras más lo oprimía, mientras más esclavitud había, más rigor contra el pueblo, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Se multiplicaba. Entonces allí el rey busca tener un segundo plan, porque el primer plan no funciona, el pueblo se seguía multiplicando. Entonces el segundo plan, ¿cuál fue? Y esto vamos a ver en el versículo número 15. Dice, también habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en su parto, observad el sexo, si es hijo matadlo, si es hija dejadla vivir, ¿no? Y acá vemos claramente, ¿no? Elena White en uno de sus libros dice que este plan de matar a todo hijo varón no fue un plan que vino del pensamiento solamente del rey, sino que el propio enemigo de Dios, ¿no? El Satanás, lo que hizo fue instigar la mente, ¿verdad?, del rey, y el rey también, o sea, aceptando, diríamos, esa instigación de parte de Satanás, él mismo quería matar a los hijos de los israelitas, todo el que fuera varón.
¿Por qué Satanás quería hacer esto? Porque él sabía bien que de los israelitas iba a venir el Salvador. Entonces, una manera de que él quería frustrar los planes de Dios, quería frustrar nuestra salvación, en cierta forma, quería frustrar, entonces, ¿qué dijo? Bueno, de todos los israelitas, todo hijo varón que sea muerto. Entonces, de esa manera voy a poder frustrar los planes de Dios de querer salvar la humanidad. Entonces, el rey de Egipto, instigado, diríamos, por Satanás, acepta este plan, diríamos, de cierta forma, en su mente, decir, voy a hacer otra cosa con el pueblo de Egipto, lo con el pueblo de Israel, lo que a través de la servidumbre, a través de la esclavitud, no puedo, el pueblo se sigue multiplicando, el pueblo de Israel, y no puedo parar a que ellos se sigan multiplicando, entonces voy a decirle a las parteras, como dice el versículo 10, voy a decirles de que ellas maten a todo hijo varón que nazca, y toda hija mujer que la dejen viva. Entonces, imagínense, como dice aquí, a cifra y a fuga. A cifra y a fuga recibir esa información. Imagínate vos que venga alguien, que vos sos una partera y de pronto viene el rey y te dice, bueno, todo hijo varón que nazca del pueblo de Israel, matalo, ¿no? ¿Cuál sería nuestra reacción, verdad? Creo que cada uno de nosotros pensaríamos, no haría una cosa así. Pero cuando uno que comienza a ver, si nos vamos a lo que veníamos leyendo, no fue fácil la decisión de fuga y de cifra, ¿sí? Vamos a ver qué decisión tomaron ellas bajo todo lo que venimos contando. Cifra y fuga, si nosotros nos ponemos a ver, estaban frente a un rey que era un rey que había puesto a su mismo pueblo, al pueblo de Israel, ¿en qué? En rigor, ¿sí? Como dice la palabra de Dios acá, que lo trató con dureza, que amargó la vida de las personas israelitas. Un rey donde ahora es un asesino, ¿verdad? Entonces, frente a un rey así se encontraba Fua y se encontraba Cifra. No era que solamente le había venido a decir una persona, así, matar a todo hijo varón que nazca de los israelitas. No, no era cualquier persona, era un rey que tenía características donde realmente uno podría llegarle a tener miedo y obedecer sus ordenanzas, pero porque por miedo, por temor, porque estas parteras veían cómo era el rey y cómo había sido con el pueblo de Israel, que no solamente llegó a ser alguien que les amargó la vida al pueblo de Israel, sino que en ese momento se estaba convirtiendo también en un asesino, de las personitas más, de las personitas que realmente no podían hacer absolutamente nada, como son los bebés, ¿verdad? Por eso mismo, vamos a ver qué hizo Cifra y Fua. En el versículo 16 dice, cuando asistáis a las hebreas en su parto, observad el sexo. Si es hijo, matadlo. Si es hija, dejadla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Esto es algo impresionante, hermano, porque las parteras deciden que a pesar de estar frente a un rey asesino, ellas deciden temer a Dios y dejar a todo hijo varón vivo, ¿verdad? Y a mí cuando yo vi este tema me repercutieron muchas cosas en la cabeza en cierta forma, porque cuando yo era chiquita, mayormente los hermanos de la iglesia, los maestros me solían decir, bueno, tenemos que ser temerosos de Dios y tenemos que andar con reverencia en la casa de Dios, tenemos que respetar la casa de Dios. O cuando, no sé, por allí como jóvenes o como niños, nos mandábamos a algunos chicos, hay que respetar la casa de Dios, hay que ser reverente a Dios, hay que temer a Dios. Y saben una cosa, en realidad sí, es cierto, o sea, el temer a Dios tiene un significado de tenerle respeto y reverencia a todo lo que se refiere a Dios, ¿sí? Ya estemos dentro del templo como fuera del templo. Tenemos que respetar y reverenciar a Dios. Pero acá claramente nos muestra también que no es solo la reverencia y el respeto hacia Dios, sino que también va más allá también de esto. Dice que las parteras, en el versículo 17 dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. O sea, hubo una acción detrás del temer a Dios. Y esto nos hace pensar de que muchas veces nosotros tememos a Dios con nuestras acciones, estando en la casa de Dios o no estando en la casa de Dios. Que no se trata solo de un respeto y una reverencia, que eso hay que tenerlo también hacia Dios,
sino también esto trata de una acción, ¿sí? De una actitud en la vida. Y la actitud que ellos, que tuvieron las parteras fue teniendo la actitud de no matar a los hijos de los israelitas, todo hijo varón. Esa actitud los llevó a temer a Dios, ¿no? O sea, hubo una acción por medio. Entonces, nosotros vamos a leer algunos versículos que nos aclaran un poco más acerca de esto de temer, el temor de Dios, ¿sí? O el temer a Dios. ¿Qué es lo que verdaderamente significa temer a Dios? Y ahora nos vamos a dar cuenta que no es solamente el respeto hacia Dios o el reverenciar a Dios, que está muy bien, porque eso es una de las cosas, pero vamos a ver un poco más profundamente el temor de Dios, eh, que abarca otras cosas también, ¿sí? Vamos a leer a ver, perdón, sí, Salmos, ¿sí? Vamos a irnos a Salmos, el capítulo número, tengo acá mi machete, Salmos capítulo, perdón, primero vamos a ir a Proverbios, Proverbios capítulo 8, ¿sí? Después nos vamos a ir a Salmos, así que si lo abrieron en Salmos, márquenlo allí, porque después vamos a ir a Salmos. Proverbios capítulo 8 y el versículo 13, ¿sí? Este versículo es muy claro y nos vamos a dar cuenta por qué la Biblia nos dice de que Fúa junto con Cifra temieron a Dios y ellas tomaron la decisión de no matar, de no seguir lo que el rey le había dicho, ¿no? De no matar a todo hijo varón del pueblo de Israel. Dice, Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Comienza diciendo, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso es justamente lo que estaban haciendo Fúa con Cifra, ¿sí? Estaban aborreciendo el mal, se estaban apartando del mal. Y el hecho de apartarse del mal, de las cosas que nos alejan de Dios, es una de las maneras de temer a Dios. O sea, además de andar con reverencia, con respeto en la casa de Dios, además de eso, el hecho de apartarse del mal, de tomar la actitud, ¿no? La decisión y llevarlo a la conducta, a la actitud, de apartarse de las cosas que nos alejan de Dios, en las cosas que son malas, eso es una forma, una manera de temer a Dios, ¿sí? De seguir sus mandamientos. Entonces, ahora vamos a ver en Salmos capítulo 115, ¿sí? Salmo 115, versículo 11. Allí también nos va a aclarar algo más con respecto a esto de temer a Dios. 115, Salmo 115, versículo 11, dice, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. O sea, si estás haciendo bien las cosas, si te estás alejando del mal, o si estás temiendo a Dios, alejándote del mal, entonces tenés que confiar en Dios, ¿sí? Confiar en que a veces seguir la voluntad de Dios, a veces alejarse del mal, muchas veces nos pueden llegar a traer alguna consecuencia en cierta forma, ¿no? Pero nosotros tenemos que confiar en Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, tenemos que confiar en Él. A pesar de lo que vendrá, tenemos que confiar en Él, ¿sí? Porque estamos temiéndolo. Lo mismo pasaba con Cifra y lo mismo pasó con Fuga. Cifra y Fuga se alejaron, se apartaron del mal porque temieron a Dios. Pero, a pesar de eso, ellas confiaron en que Dios, detrás de su decisión, ya tenía un plan, ¿verdad? Y si nosotros vamos a ver nuevamente en Éxodo, capítulo número 1, vamos a ver algo impresionante. Éxodo, vamos a volver a Éxodo, capítulo número 1, y en el versículo del 18 en adelante dice, entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Dios favoreció a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho.
y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Es impresionante, ¿no? O sea, cómo Dios ya tenía un plan detrás de la decisión de las parteras, y el rey no hizo nada contra ellas por la respuesta que ellos también dieron, que era una realidad y una verdad, ¿no? Las hijas de Israel, ¿verdad? En el pueblo de Israel las mujeres eran más robustas, como dice aquí, y cuando llegaban, ellas ya habían tenido el hijo, ¿verdad? Entonces, como que llegaban tarde, en cierta forma. Entonces, vemos cómo Dios también proveyó. Y como leímos en Salmos recién, el pueblo que teme a Dios tiene que aprender a confiar en Él, ¿sí? Como leímos también en Proverbios, o sea, el hecho de apartarse del mal es una manera también de temer a Dios, ¿sí? Entonces, vamos a continuar leyendo ahora en Proverbio capítulo 19, versículo 23, que también nos dice algo de esto, ¿sí? Proverbio, perdón, acá me pasé de los libros. Proverbio capítulo 19, versículo 23. Dice: el temor de Jehová lleva a la vida. Con él vive del todo tranquilo el hombre y no es visitado por el mal. Es impresionante esto, ¿no? El temor de Jehová lleva a la vida. O sea, no es toda decisión que nosotros tomemos, nuestras acciones, nuestra actitud de temer a Dios, ¿verdad? Eh, Nos tiene que llenar de vida, ¿sí? Como dice aquí, o sea, el temor de Jehová lleva a la vida, ¿verdad? El hecho de apartarnos del mal o de las cosas que por ahí Dios nos dice, no hagas esto, ¿verdad? O no tomes tal decisión, o no quiebres tu fe hacia las cosas que sabemos que nos apartan de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tememos a Dios, somos fieles a Dios, no solamente confiamos en Él, sino también que vamos a ver que vamos a sentir una paz que nos va a llenar de vida, ¿sí? Toda decisión nos va a alegrar la vida si nosotros estamos dispuestos a apartarnos de las cosas que nos puedan llegar a alejar de Dios, ¿sí? Y es algo impresionante porque a veces nosotros cuando hablamos del temor a Dios, estamos muy con nuestra mente, el hecho de decir temor, inconscientemente a veces lo relacionamos con el miedo, ¿sí? O con ese respeto, con esa reverencia como que Dios es alguien intocable. Y es algo que muchas veces se lo podemos llegar a transmitir a los niños también. Hay que andar con reverencia y respeto en la casa de Dios. Entonces, como que no se toca nada, y yo no digo que los niños sean irreverentes, no voy a eso. Pero hay veces que tenemos que tratar de transmitir bien qué es el temor a Dios, ¿verdad? Siempre tratar de inculcarlo con amor, con cariño, ¿sí? Yo respeto a Dios y reverencio a Dios porque, porque lo amo, ¿sí? No como alguien que es intocable, porque muchas veces eso también está en nuestra mente como grandes, que nos han enseñado que tenemos que andar con temor en la casa de Dios, con tanto respeto y tanta reverencia, que ya se nos vuelve como un miedo, ¿verdad? Entonces, con eso tenemos que tener mucho cuidado, porque no es el deseo de Dios que el temor se convierta en miedo, todo lo contrario, ¿verdad? Ese temor de amor. Y eso lo vamos a leer en un versículo que nos deja bien claro que el deseo de Dios es que sea un temor lleno de amor de nuestra parte, también como de su parte. Vamos a ver Salmo, ¿sí? Salmo 130, versículo 4. Salmo capítulo 130 y el versículo 4 dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Qué hermoso, ¿no? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. O sea, lo está hablando de andar con reverencia ante Dios, andar con respeto hacia Él, alejándonos también de las cosas de las cosas malas o de las cosas que nos pueden apartar de Dios, alejarnos del mal, pero nos habla que hagamos todo esto en un cuadro de amor,
¿no? Porque dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, ¿verdad? O sea, Dios eh, recibe, diríamos, el pecador, pero en un cuadro de agradecimiento, no porque, bueno, porque Dios hizo esto por mí, por eso yo tengo que andar con reverencia y con respeto. Sí, claro que sí, pero Dios lo desea que lo hagas en un cuadro de agradecimiento, en un cuadro de decir, estoy tan agradecido a Dios que me acerco a Él y lo reverencio y lo respeto por el gran agradecimiento que tengo por lo que hizo por mí. En ese cuadro es donde Dios quiere que estemos. No en un cuadro de decir, le tengo lo respeto y lo reverencio allá arriba a Dios y yo estoy acá. Porque muchas veces eso es lo que está en nuestra mente. Si no, Dios desea que nosotros tengamos reverencia, tengamos respeto en la casa de Dios, en las cosas que se refieren a Dios también, que nos apartemos del mal, porque una manera de temer a Dios es apartarnos del mal, eh, pero que lo hagamos en un cuadro de agradecimiento a Él, ¿sí? En un cuadro de decir, agradezco a Dios y en ese cuadro de amor, de decir, agradezco a Dios con todo mi corazón por todo lo que Él hizo por mí, ¿verdad? Y lo reverencio, lo respeto, me aparto del mal, pero porque estoy agradecido a Dios porque me ha dado tanto amor que dio su único hijo por mí. Entonces, dentro de ese cuadro, Dios desea que nosotros lo podamos tener, ¿sí? Que lo podamos reverenciar, respetar. Ahora vamos a ver Salmos, capítulo, como para ir terminando y cerrando esta idea, vamos a ver, espérenme un segundito, ¿sí? Proverbios capítulo 14, 27, a ver qué nos habla acerca del temor a Dios. Proverbios capítulo 10, 19, Proverbios capítulo 19, y vamos a ver el versículo 23. El temor de Jehová lleva la vida, con él vive del todo tranquilo el hombre, y no es visitado por el mal. ¿Sí? Y Proverbios capítulo 19, versículos 23, que estáis aquí, perdón, es el que leímos. El Proverbio 14, versículo 27, ¿sí? Que tiene que ver con esto que leímos recién. Proverbio capítulo 14, versículo 27. El temor de Jehová es manantial de vida que aparta de los lazos de la muerte. El temor de Jehová es manantial de vida, dice. Qué hermoso, ¿no? O sea, el temor de Dios no nos sobrecarga nuestra mente en una forma o en una palabra. Muchas veces es como que el temer a Dios pareciera como que está ahí en nuestra mente como una carga, ¿verdad? Como si uno tiene que temer a Dios. Entonces como que es una carga mental. Pero en realidad todo lo contrario, la Biblia nos dice que el temer a Dios debería ser un manantial de vida para nosotros, ¿verdad? O sea, algo que nos cause alegría, amor, satisfacción, ¿sí? Tiene que ser un manantial de vida. Y ahora vamos a ver cómo llegar a tener ese manantial de vida cuando nosotros tememos a Dios. Y vamos a terminar leyendo el versículo, el libro de Salmos, capítulo 25, ¿sí? Salmos, capítulo 25. Denme un segundito que acá estoy buscando el capítulo. Capítulo 25, el versículo 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que lo temen, y a ellos hará conocer su pacto. Qué impresionante, ¿no? Dice que la comunión íntima de Dios es con aquellos que le temen. ¿Por qué? Yo a veces me digo, pero ¿cómo con los que le temen va a ser la comunión íntima con Dios? Y después, cuando empecé a ver este tema, ahí me di cuenta, o sea, ¿por qué? Porque la persona que teme a Dios aprende a confiar en Dios, ¿sí? A tomar decisiones que lo acerquen a Dios y se apartan del mal, ¿verdad? Y es una manera de ir cambiando la vida de uno, o sea, porque Dios te llena en cierta forma, ¿no? Te llena la vida de alegría, de satisfacción cuando te acercas a Él. Entonces, claro que si nosotros lo vemos dentro de este cuadro, es decir, la comunión de Dios, como dice aquí, la comunión íntima de Jehová es con los que lo temen. Y si uno se va a fijar en los originales en hebreo,
Cuando habla de comunión íntima, ¿sí? Quiere decir una conversación confidencial. O sea, Dios tiene esa conversación confidencial, por eso mismo el versículo termina diciendo, y a ello hará conocer su pacto. O sea, Dios tiene cosas guardadas que puede transmitírsela a su pueblo, te lo puede transmitir a vos, me lo puede transmitir a mí. Esa conversación confidencial es con quienes, con aquellas personas que lo temen, aquellas personas que confían en Él, aquellas personas que se acercan a Dios, aquellas personas que andan con respeto y con reverencia, pero siempre en un cuadro de agradecimiento, en un cuadro de amor, ¿sí? Hacia Él. Entonces, me encantó este último, este versículo para terminar, ¿no? Donde dice que el hecho de andar con reverencia, con respeto ante Dios, no nos debería alejar de Él. No debería ponernos en una situación en la que vemos a Dios allá arriba y nosotros acá abajo, porque muchas veces el temor a Dios inconscientemente lo reducimos así en nuestra vida. O sea, temo a Dios, lo reverencio, lo respeto, entonces Dios está allá y yo estoy acá, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia rompe con este esquema y nos dice, la comunión íntima con Dios, esa conversación confidencial de Dios, la tiene con aquellas personas que lo temen. O sea, con aquellas personas entonces que deciden caminar con Él, que deciden caminar con Él, pero en un ámbito de respeto, de reverencia, reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros, pero en agradecimiento porque, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, en un cuadro lleno de amor, ¿verdad? No en un cuadro de temor, de miedo, o esto de un poco de rechazo, decir, bueno, está allá, yo estoy acá, por eso tengo que andar con silencio, con cuidado. No, no, o sea, sí tenemos que andar con reverencia y con respeto, pero siempre confiando, ¿sí? Confiando en lo que ha hecho Dios por nosotros y que eso nos debería acercar aún más a Dios, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta siempre este versículo, hermanos, que los que Dios tiene esa conversación confidencial, esa comunión íntima con aquellas personas que lo temen, ¿sí? Con aquellas personas que se alejan del mal, ¿sí? Que toman decisiones y acciones y actúan en la vida, diríamos, decidiendo apartándose del mal, apartándose de las cosas que lo apartan de Dios, ¿sí? Esas personas que se apartan del mal son las personas que temen a Dios, ¿sí? Así como hizo Fua y Cifra. Ellas se apartaron del mal. No sabían las consecuencias que le iban a venir por delante, pero ellas decidieron temer a Dios. ¿Y cómo temieron a Dios? Apartándose del mal, confiando en Dios, ¿sí? Y eso debería ser nuestra actitud. Yo no sé las pruebas que te toca vivir, yo sé cuáles son mis pruebas, eso sí, pero yo no sé cuáles son las pruebas que te toca vivir a vos. Pero te puedo asegurar de que si vos te alejas del mal, temiendo a Dios y confiando en Él, Dios siempre va a tener un plan preparado, ¿sí? Para poder ayudarte en esas pruebas. Y me encanta saber que Dios, dice la Biblia, que cuando Él no solamente bendijo a Fua y bendijo a Cifra, bendijo a su familia y bendijo a todo el pueblo, siguiéndolo multiplicando. Sí, el pueblo se siguió multiplicando después de la actitud que tuvo Fua con Cifra. Entonces, Dios, cuando vos tenés esa conversación confidencial con Él, ¿sí? Porque lo temés, porque lo respetás, lo reverenciás, te alejás del mal porque querés estar con Él, es impresionante cómo Dios, no solamente las bendiciones van a llegar a tu vida, sino van a llegar a tu familia y van a llegar a tus amigos y van a llegar dentro de los hermanos que son del pueblo de Dios, ¿sí? Deseo que este sábado sea un sábado hermoso, ¿sí? Que sea un sábado feliz junto con tu familia, junto a la presencia de Dios y que sea un sábado donde nos pongamos a pensar también en esto, ¿sí? Si yo estoy reverenciando a Dios, y si lo estoy respetando, lo estoy temiendo, entonces tengo que estar cerca de Él, ¿sí? El temor me tiene que acercar a Dios, no me tiene que alejar, me tiene que acercar a Dios, ¿sí? En un cuadro lleno de amor. Que Dios te bendiga muchísimo, ¿sí? Y te mandamos acá saludos junto con Lucía, con Martín, que tengan un hermoso feliz sábado.